Buenas tardes, vamos a leer la parte de la biografía de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Sutarine. En el curso anterior al de hoy había un fogoso nacionalista, Subhash Chandra Bose. Había sido alumno de la Universidad Presidencial, pero fue expulsado por organizar una huelga estudiantil en contra de un profesor británico que había maltratado en forma reiterada a los estudiantes de Bharatavarsha, India. En la Universidad de la Iglesia Escocesa, Bose parecía ser un estudiante aplicado. Era secretario del Club de Filosofía y cooperaba con el vicerrector Urgahar. Aboy escuchó a Subhash Chandra Bose y a otros compañeros conversar acerca de la independencia de la India, Bharatavarsha. Ellos mencionaron nombres bien conocidos en su Bengal natural. Bipi Chandra Pal, que había peleado para rechazar la ley de armas. Suredrananda Boneji, que sorprendió a los británicos al atentar en contra de la división de Bengal de 1905. Lala Yapai Rai, el más famoso de todos, Mohan K. Gandhi. Mohanda K. Gandhi. Mohandas K. Gandhi. Aunque la Universidad de las Iglesias Escocesas prohibía estrictamente la propaganda antigubernamental, los estudiantes estaban a favor de la causa de la autonomía. Si bien no había claros signos de rebelión, a veces realizaba reuniones nacionalistas en secreto. Cuando Subhash Chandra Bose los incitó a apoyar el movimiento de la independencia de la India, Aboy le prestó atención. Apreciaba la fe que Boyce tenía en la espiritualidad, su entusiasmo y su empuje. No estaba interesado en la actividad política, pero lo atraía los ideales del movimiento independiente. Muchos oradores y escritores bengalíes consideraban que la campaña de la India Bharatavarsha por la independencia, la Sayad, era un movimiento de corte espiritual para los nacionalistas. La emancipación política era un acto análogo a romper las cadenas de la atadura material para así liberar el alma. Aboy estaba muy interesado en el servicio devocional al Señor Krishna, la verdad absoluta, una convicción que había absorbido de su padre y que había mantenido desde la niñez, mientras que la independencia de la India, Bharatavarsha, era una verdad temporal y relativa. Algunos de los líderes de la Swaya, aunque admitieron que las escrituras védicas eran sin duda alguna absolutas,
afirmaron que la gloria original de la cultura hindú Bharatavarsha no podía brillar en beneficio del mundo hasta que la India Bharatavarsha se liberara del estigma del dominio extranjero. Los extranjeros señalaban ellos, insultaban y preeminenciaban la cultura de la India Bharatavarsha y la castigaban. Abel sentía lo mismo en su lectura del trabajo de Inglaterra en la India Bharatavarsha de M. Ghosh. Había encontrado la teoría de que las escrituras védicas eran impuras, que eran recientes y que la India había tenido una cultura espiritualmente atrasada antes de que los británicos propagaran el cristianismo. Los británicos habían proferido más de una blasfemia en contra de las escrituras, tales como la de ese profesor de Aboy, que había tratado de desacreditar la validez de la ley del karma. Pero si la India Bharatavarsha lograba recuperar la libertad, entonces todos, no solo los hindúes de Bharatavarsha, sino el mundo entero podrían beneficiarse con una cultura tan altamente evolucionada como es la cultura védica. El llamado a involucrarse en la Swarat, aunque secreto, atrajo a casi todos los estudiantes. Aboy, entre ellos, estaba especialmente interesado en Mahatma Gandhi, o Gandhi, quien siempre llevaba un Bhagavad Gita en su mano. Leía a diario las sagradas palabras de Krishna. Decía estar guiado por el Gita más que por todos los demás libros. Sus hábitos personales eran puros. Se abstenía de toda embriaguez, de comer carne y de vida sexual ilícita. Vivía de forma simple como un sadhu, un santo. Aunque parecía tener más integridad que los santos mendicantes que Aboy había visto tantas veces, dejó sus discursos y siguió de cerca sus actividades. Quizás Gandhi podía llevar la espiritualidad al campo de la acción. La verdad del Gita, proclamaba, pertenecía al lugar más prominente, donde no solo podían ser leídos, sino que podían trabajar para la liberación de todos, y el símbolo de tal liberación era el Swaraja. No sé qué es Swaraja. Las simpatías nacionales, me imagino que Swaraja tiene que ver con el nacionalismo. Las simpatías nacionalistas se mantuvieron ocultas en la Universidad de la Iglesia Escocesa durante los años de estudios de Aboy Charan. Era una escuela prestigiosa. Había que estudiar muy seriamente para obtener un título y aspirar a un buen futuro laboral. Hablar en contra del régimen británico y a favor de la independencia significaba arriesgarse a ser expulsado. Solo los más rebeldes se atrevieron a perder su formación universitaria y a la posibilidad de tener trabajo. Por eso los estudiantes se reunían
a escondidas y escuchaban a los líderes revolucionarios. Nosotros queremos la Swaraji desde la independencia. Queremos independencia. Sí, Swaraj independencia. Queremos nuestro propio gobierno. Queremos nuestra propia escuelas. Bueno, problema del mundo material. Y al final, todos tenemos que morir. Tanto esfuerzo por el cuerpo, por la identificación con la materia, pero ese es el problema de cada quien. Aquí estamos leyendo la biografía de Srila Prabhupada, un gran devoto del Señor, que nos enseña el Bhakti Yoga. Bueno, vamos a leer El corazón de Krishna de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Namo Vishnu Paraya Gaura Prestaya Bhutale Simad Bhakti Pramod Puri Goswami Tiramine Divyanjana Pradastresha Prabhave Yarma Yarmani Jagna Vairagyare Hayan Shastra Siddhanta Samvinde Patitanam Panavyo Vaishnavyo Namo Namaha. Una vida de amor devocional, el libro El corazón de Krishna. Vaishnava Sarvabhauma Sri Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, fundador, presidente y acharya del Sri Gaudiya, de Gopinath Gaudiya Mad. En el pueblo de Ganganadapur, distrito de Yosore, ahora Bangladesh, Tridandi Swami Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj apareció como el hijo de Tarinishara Chakravarti y de Simati Raragini Devi. Nació el 8 de octubre de 1897. Durante la favorable hora de Brahma Muhurta, fue llamado así Pramod Bhushan Chakravarti. Junto con el estudio del sánscrito, Pramod Bhushan se ocupaba de adorar las deidades de la familia Sri Radha Govinda. Su actitud de servicio era evidente, incluso cuando era muy joven. Una vez olvidó arropar al Señor con una manta en una noche de invierno. Esa misma noche él temblaba sin control, tenía escalofrío y fiebre. El Señor se le apareció en un sueño y le mostró que no tenía ninguna manta. El joven Pramod Bhushan se levantó y solamente después de cubrir al Señor su fiebre cesó. Pramod Bhushan completó su educación en Yoseri, luego fue a Calcuta, en donde asistió a la Universidad de Bangabasi, graduándose con honores en química. En 1917 conoció a su gurú, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Desde el primer encuentro, un lazo eterno se formó. Sri Pramod Bhushan aceptó a Prabhupada en su corazón como su maestro eterno. Su fuerte apego a la vida espiritual lo llevaba a asistir regularmente a las clases de su gurú en el ashram de Calcuta de la Sri Gaudiya Math en 1923. En la sagrada ocasión de Sri Krishna Janmashtami se rindió a los pies del loto de su Guru Maharaj y tomó simultáneamente la iniciación de Harinam y de Diksha. Se convirtió en un brahmana. Entonces se le conocía como Sri Pramodhananda Brahmachari, un miembro
completamente integrado de la Sri Gaudiya Math. La actitud de servicio de Sri Pranavananda era tan ejemplar que pronto Prabhupada Srila Saraswati Thakur lo nombró editor de publicaciones de la Gaudiya Math. Pranavananda Brahmachari hizo una sinopsis de las clases de Srila Saraswati Thakur, explicándolas detalladamente y con la aprobación de su Guru Maharaj. Fueron publicadas en varios periódicos, incluyendo el único periódico espiritual de circulación diaria, el Daini Nadi Prakash. En reconocimiento a su erudición, Saraswati Thakur, su Guru Maharaj, lo honró con el título de Sri Pranavananda Brahmachari Mohapadesha Prajna Vidyalakar. Srila Puri Maharaj sirvió íntimamente a su Guru Dev por 13 años. Srila Prabhupada le pidió a Sri Pranavananda Brahmachari que aceptara Tridandi Sannyas, humildemente considerándose a sí mismo indigno y descalificado, no aceptó la oferta de su gurú. Al momento de la Prakata Lila de su gurú Maharaj Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Sri Pranavananda Brahmachari sostuvo los pies del loto de su gurú en su pecho, con el fin de que permaneciera por siempre en el trono de su corazón. Después de la desaparición de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Sri Pranavana Brahmachari Mohan de Shah Prakta Vidyalakar empezó a viajar y predicar extensamente o intensamente. En 1942, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada Saraswati Thakur se manifestó en un sueño y le dio la orden divina de que Srila Prabhupada aceptara Tridandi Sannyas. La iniciación de Sannyas y la danda fueron dadas por su hermano espiritual Srila Bhakti Gaurava Vaikanasa Maharaj en Champahati, en el templo de Sisi Gaura Gadadhar. Por más de 7 años, Tridandi Swami Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sirvió como pujari principal y presidente del templo de Sisi Gopinath, el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, descubierto por Srila Bhaktivinoda Thakur. En aquella época las deidades le inspiraron a que se dedicara a la investigación de las escrituras y a meditar más profundamente. Él se mudó a una humilde casita a orillas del Ganges, en Kalna, viviendo con sus amadas deidades de Sisi Radha Gopinath. Durante aquella época, Radha Gopinath, el rey de los Burdwan, un distrito de Bengal Oeste, estaba extremadamente impresionado con la santidad de su carácter, y en el día de la aparición de Sri Radhika, en el año 1958, ofreció su templo, el cual era muy espacioso, a Srila Puri Maharaj. Entonces, él se ocupó en el servicio de ese templo por varios años. Ya es Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, qué increíble. Luego su hermano espiritual Srila Bhakti
Dayita Madad, Goswami Maharaj pidió que Guru Maharaj viniera a Sumat a editar publicaciones espirituales y libros. Guru Maharaj confió el templo de Karna a su hermano menor y se fue a Calcuta para ocuparse en su nuevo servicio. Además, su santidad Om Vishupatri Tridandi Swami Sri Bhakti Dayita Goswami Maharaj le pidió que se hiciese cargo de su revista mensual, la Sri Chaitanya Vani. Como presidente de la Junta Editorial, también se convirtió en el editor principal de la revista mensual de Sri Gaudiya, publicada en el Sri Chaitanya Mad en Mayapur. A la edad de 100 años, Srila Puri Maharaj continúa cumpliendo esta misión con gran cuidado y devoción. Actualmente Guru Maharaj es el discípulo más antiguo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Cabe destacar que además él fue íntimo asociado de toda la vida de su divina gracia Srila Bhakti Raksaka Siddhardeva Goswami Maharaj, a quien consideró el benigno guardián de la riqueza espiritual de Srila Rupa Goswami. Srila Puri Maharaj era muy famoso como el mejor líder de Kirtan en los primeros días de la Gaudiya Math y a menudo cantaba en programas radiofónicos. Es muy conocido por su extenso conocimiento y meticulosa práctica de la adoración de la deidad y su instalación. Su servicio a Srila Saraswati Thakur, su maestro espiritual, instalando deidad en el templo nuevo, lo hizo conocerse como Pujapad Radha Gopinath. Sumado a su elevada posición y calificaciones, muchos han sido atraídos por la divina personalidad de Srila Bhakti Pramodya Puri Goswami Maharaj Jai Gurudev. Él emana dulzura y amor. Es considerado como nuestro guía bien queriente hacia el mundo espiritual. La apertura del Gopinath Gaudiya Math durante el Gaur Purnima Tirthi en 1989 proporcionó una entrada al mundo espiritual. Nuestra humilde oración es que podamos siempre estar situados bajo sus sagrados pies, que son nuestro único acceso a los acharyas anteriores y a su enseñanza divina. Oramos para que podamos estar ocupados en el eterno servicio de Sri Guru y Gauranga, de Srila Gopinath bajo la divina dirección de Srila Bhakti Pramodya Puri Goswami Maharaj. Radha Gopinath Ki Jai. Y así terminamos el libro El Corazón de Krishna de Bhakti Pramodya Puri Goswami Maharaj Gurudev. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Bol.